The Jordan Show on YouTube. A ver, el aire que respiramos. Parece lo más básico, ¿no? El ingrediente esencial para la vida. Pero la historia de nuestro planeta cuenta una versión, vaya, muy diferente. Hoy vamos a desentrañar la historia del oxígeno, pero no como un milagro, sino como el primer desastre ecológico a escala mundial. Un veneno que estuvo a punto de acabar con todo. Imagínense esto por un momento, un mundo donde el cielo es veneno puro, los océanos se tiñen de rojo y la clave para sobrevivir es aprender a no morir por el aire que nos rodea. Suena a ciencia ficción, ¿verdad? Pues no, no estamos hablando de un planeta lejano. Así era la Tierra. Ok, para entender cómo llegamos a esa catástrofe, tenemos que viajar muy atrás en el tiempo. Antes de que el oxígeno fuera el rey, nuestro planeta era otra cosa, un lugar totalmente diferente. Estamos hablando del eón arcaico, hace más de 2.500 millones de años. Una locura. La atmósfera de esa Tierra primitiva era irreconocible, de verdad. Estaba hasta el tope de metano y dióxido de carbono. ¿Oxígeno? Prácticamente nada. De hecho, todo ese metano formaba como una neblina naranja en el cielo. Y aquí viene lo clave. Ese metano era un gas de efecto invernadero súper potente. Mantenía el planeta calientito, lo cual era crucial porque en ese entonces el Sol era mucho más débil. Y ni hablemos de los océanos. No eran azules para nada. Eran de un color verdoso como turbio metálico. ¿Y por qué? Pues porque tenían una cantidad brutal de hierro disuelto. Estamos hablando de hasta 10.000 veces más que hoy. Este hierro, quédense con esto, es un personaje central en toda esta historia. Es clave. Bueno, en este mundo extraño, lleno de metano y de hierro, de repente aparece un nuevo jugador en el tablero. Un organismo microscópico. Uno que, sin tener la menor idea, estaba a punto de desatar un verdadero caos planetario. Se les conoce como cianobacterias, y estas chiquitinas desarrollaron un truco bioquímico revolucionario, la fotosíntesis oxigénica. Básicamente aprendieron a usar la luz del sol para romper las moléculas de agua que, claro, había por todos lados. Pero aquí está el detalle más importante de todos. Para ellas, el oxígeno no era la meta, era solo un desecho, literalmente el gas de escape de su motor metabólico, basura que simplemente aventaban al ambiente. Pero aquí hay algo que no cuadra. Si estas cianobacterias ya andaban por ahí, ¿por qué el oxígeno tardó 300 millones de años en empezar a acumularse en la atmósfera? Es muchísimo tiempo. ¿Qué lo estaba deteniendo? La respuesta es que el planeta mismo tenía como un sistema de defensas. La Tierra de ese entonces estaba repleta de lo que los científicos llaman sumideros de oxígeno. Pensemos en ellos como esponjas. Cada molécula de oxígeno que soltaban las cianobacterias era absorbida al instante por otra cosa. Reaccionaba con el hierro de los océanos, ¿se acuerdan? Con el metano del aire, con azufre, con minerales. O sea, el planeta literalmente se estaba comiendo el veneno a medida que se producía. Pero claro, nada es para siempre. Las cianobacterias siguieron y siguieron produciendo oxígeno, y llegó un punto en que simplemente produjeron demasiado. La capacidad del planeta para absorberlo fue superada. Se alcanzó ese punto de no retorno. Y lo que vino después, fue una catástrofe en cascada. Esta línea de tiempo nos ayuda a ver cómo se desarrolló todo. Fíjense, hace unos 2.450 millones de años arranca el gran evento de oxidación, que significa que las esponjas del planeta, los sumideros, ya no daban para más, se saturaron, y casi al mismo tiempo el metano de la atmósfera se desploma, lo que provoca una glaciación global masiva. Fue tal cual un efecto dominó a escala planetaria. Lo primero que pasó, los océanos se oxidaron por completo. ¿Recuerdan todo ese hierro que estaba disuelto? Pues el oxígeno que andaba libre empezó a reaccionar con él y se formó óxido de hierro. Óxido de hierro. Imaginen esto, trillones de toneladas de óxido, como un polvo rojizo, lloviendo hacia el fondo del mar. Esas capas masivas de óxido son lo que hoy conocemos como las formaciones de hierro bandeado. Después le tocó al cielo. En cierto modo, se vino abajo. El oxígeno atacó y destruyó el metano. Esa cobija de gas invernadero tan potente que mantenía la Tierra calentita, desapareció. El metano se convirtió en CO2 y agua, que son gases de efecto invernadero mucho más débiles. Fue como si de repente alguien le apagara el termostato al planeta. Adiós calefacción. Y la consecuencia de apagar la calefacción fue obvia. El planeta entero se congeló. Esto dio inicio a la glaciación huroniana, una edad de hielo brutal que duró 300 millones de años. Para que se hagan una idea de lo extremo que fue, hay evidencia de que había glaciares en el Ecuador. La Tierra se convirtió literalmente en una bola de nieve, y todo por culpa de este nuevo gas.
Así que imaginen el panorama. Un mundo oxidado, congelado. Esto fue una sentencia de muerte para la gran mayoría de la vida que existía. Un apocalipsis. Pero si algo sabemos, es que la vida es increíblemente terca. El siguiente capítulo de esta historia es precisamente sobre eso. Cómo sobrevivir en un mundo envenenado. A ver, para entender bien por qué el oxígeno era tan mortal, hay que hablar un poquito de química. Resulta que el oxígeno forma muy fácil unas moléculas súper inestables, las especies reactivas de oxígeno. Pensemos en ellas como balas microscópicas. Son increíblemente destructivas, van por ahí atacando y destrozando todo lo que encuentran a nivel celular, el ADN, las proteínas, las membranas. Para la vida de ese entonces, que había evolucionado sin tener que lidiar con esto, fue el fin del mundo, un verdadero apocalipsis químico. Ante esta crisis, la vida reaccionó básicamente de dos formas. Una fue la defensiva. Algunos organismos desarrollaron escudos moleculares, o sea, enzimas antioxidantes que podían neutralizar esas balas reactivas. Pero otros fueron a la ofensiva. Aprendieron a domar el veneno. Desarrollaron la respiración aeróbica, que es, en esencia, usar la increíble reactividad del oxígeno para generar energía. Una jugada maestra. Y la diferencia en energía fue de verdad monumental. Un organismo anaeróbico, de los de antes, sacaba unas 2 unidades de energía de una molécula de glucosa. Uno aeróbico de los nuevos podía sacar más de 30. Es más de 15 veces más energía. Fue una auténtica revolución energética. El mismo gas que había causado la extinción se convirtió en el supercombustible para la vida compleja que vendría después. Así que, la próxima vez que tomemos una bocanada de aire, pensemos en esto. El aire que nos da vida no es un regalo, es más bien una cicatriz. Es la marca que dejó una biosfera que estuvo a punto de aniquilarse a sí misma, y que en el proceso reinventó el planeta entero. Nuestro hogar, la Tierra que conocemos, nació de su primer y más grande desastre ecológico.